¿Qué tal? Bienvenidos amigos, este es el primer episodio de Gente Cool. La neta es que tengo un amigo que es súper cool y vamos a hablar, no creo que no tener tanto de introducción. Saben que esto es un video donde queremos captar las charlas que tenemos ahorita, ver nuestras ideas para en futuros años ver qué tan diferente o tan similar estábamos pensando. Marco, un gusto amigo. Muchas gracias. Para las personas nuevas que te están conociendo, me gustaría que te introdujeras. ¿Quién es Marco? ¿Qué nos podrías decir de quién eres? ¿Quién es Marco? Hola a todos, un gusto estar aquí antes de cualquier cosa. Muchas gracias por la invitación y esperamos que contribuyan algo a este gran proyecto que estás realizando, mi queridísimo Jenny. ¿Quién es Marco? Marco es una persona que se apasiona verdaderamente por ayudar a que las demás personas alcancen sus propias metas, ¿no? He vivido ese proceso de alcanzar sueños, de alcanzar metas, alcanzar propósitos. Entonces, el ver que alguien te acompaña o el ver que alguien te ayuda es mágico, porque lo viví. Entonces quiero un poquito contribuir a eso. Y Marco es alguien que ama estar con sus amigos, con su esposa, con sus seres queridos, y es lo que más atesoro. Qué padre. Concuerdo, eres una persona líder, te considero como tal, y pues qué padre compartir con una persona como así. Entonces, si pudieras describir a Marco como en 3 palabras, sé que catalogar en pocas palabras es limitarse a lo que la gente puede esperar de ti, pero me gustaría como encapsular un poco de toda tu esencia en 3 palabras. En 3 palabras. Amoroso, divertido y no utilizaría la palabra líder, voy a hacer un poquito de trampa, utilizaría aprendiz de liderazgo. Ok, interesante. Palabra compuesta. Bueno, pues esa introducción de Marco, la neta es que lo que queremos aquí es ver las ideas. Vamos a conocer un poco de los libros que Marco ha leído hasta el momento y pues cuáles nos comparte, qué lecciones. Hace rato estaba bien emocionado por contarme acerca de uno. Entonces, Marco, ¿qué libros has leído? ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles consideras que la raza debería estar leyendo? Definitivamente hay un libro que se llama Empieza por el porqué. No, empieza con el porqué. De Simón Sinek. Por ahí estoy seguro que escuchado de su autor. Por ahí sé que viste una conferencia de que alguien habló sobre ese libro, porque creo que hay que tener un propósito, ¿no? Creo que todo lo que hacemos, todo lo que debemos hacer tiene que tener un porqué lo estás haciendo, porque muchas veces hacemos las cosas que hacemos nada más porque las hacemos, y llega un punto en el que quizás si logras todos tus objetivos, por ejemplo en el trabajo, si logras el aumento, si logras el bonus, si logras X cosas, y lo hemos visto y tenemos testimonios. ¿Cuánto tiempo pasa cuando dices, bueno, ¿y qué más? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué sigo ganando? ¿Cuál es el fin de esto? Entonces, ese libro es genial para aquellos que busquen ese propósito de por qué hago lo que hago, por qué me levanto todos los días, por qué mi compañía existe. Empieza por el porqué de Simón Sinek, sería uno de sus libros. Otro de los libros va a sonar medio cliché, pero Juan Salvador Gaviota, porque también es momento de ayudar a los demás, ¿no? Cuando ya viviste algo o no viviste, sino conociste, o de cierta forma tuviste contacto con algo externo que te amplió tu panorama, o pudiste ver algo más, de hecho así dice, algo más que los demás no pueden ver. Te toca a ti ayudar a los que no lo pueden ver a que lo vean o que lo vivan. Entonces, nada más para apreciar lo que dice el libro. ¿Cómo dice? No recuerdo muy bien, pero dice: quien adivina algo más de lo que sus ojos ven, quien prefiere volar a dormir y comer. Perdón, ya no creo. Sí, dice: hay quienes obedecen sus propias reglas porque se saben en lo cierto. Quien cosecha un especial placer en hacer algo bien. Quien adivina algo más de lo que sus ojos ven. Quien prefiere volar a dormir y comer. Todos ellos volarán por lugares de encanto y aventura y de luminosa libertad.
pero para unos y otros será una experiencia que jamás olvidarán. Por eso tienen que leer ese libro. Y el último al que estamos hablando, Los líderes comen al final. Ese es un libro igual de Simon Sinek y habla sobre sí el propósito, sí la visión, pero muy importante el primero somos demás. Y pues se llama así ese libro, Los líderes comen al final. Tiene ese título y Sinek lo dice porque se entrevistó con un alto mando de los marines de Estados Unidos que decían por qué la corporación de marines de Estados Unidos es tan exitosa. Porque es la élite mundial, o de las élites mundiales como organización. Entonces el comandante le dice, porque los oficiales comen al final. Y no está en sus leyes, no están en sus reglas, es una conducta. Si tú ves a los marines, los de menor rango son los primeros en comer y los de más alto rango son los últimos en comer, a veces ni comen. Y si transportamos ese modelo de que los de más alto rango son los últimos en servirse, ¿me entiendes? Funcionan así las cosas. Wow. ¿Sí me explico? O sea, si llevamos, él lo dice, las más altas condecoraciones y medallas que se han tenido en la historia son para las personas que se sacrificaron para que los demás tuvieran éxito. Hoy en día estamos dispuestos a sacrificar al otro para ganar nosotros. Nosotros estamos entendiendo lo que es. Entonces por eso me encanta ese libro, porque me recuerda que en cualquier posición en la que estemos tenemos cierta influencia, tenemos cierto liderazgo, y si recordamos que los líderes comen al final. Wow, la neta, me gusta mucho estos 3 libros que recomiendas. Me gustaría rescatar 2 puntos. El primero es de que el grande protege al chico. Literal es una señal scout que el grande protege al chico, y justamente creo que está relacionado con que pues el líder es la persona que normalmente es la que está guiando y rompiendo las paredes que los demás tienen enfrente para que puedan llegar a donde ellos pueden llegar. Y creo que es necesario que se empiecen a generar nuevos liderazgos para que sea esa la forma en la que nos empecemos a organizar de sociedad bajo un liderazgo que realmente ponga a las otras personas por encima del interés del líder. Siento que no nuevos liderazgos, siento que hay que recordar la esencia del líder. Recordemos en la época prehistórica a quien nosotros colocábamos de líder en la época de los cavernícolas. Normalmente era el más fuerte, era el más atlético. ¿Por qué? Porque si algo acechaba a la tribu, él era el que nos defendía. Por eso era el líder. Por eso le dábamos tantos privilegios antes al líder. Le dábamos de comer primero, escogía pareja primero, descansaba, lo atendíamos bien. ¿Por qué? Porque sabíamos que cuando algo amenazara a nuestra tribu, él va a ser el primero en saltar al peligro por nosotros. Entonces, hoy en día nos enoja tanto todos esos CEOs super empoderados, todas esas figuras de autoridad, que les damos ese poder confiando que cuando algo nos amenace, nos defiendan. Y nos ofende tanto cuando no lo hacen. Entonces, no es porque nosotros, igual en el libro menciona, ¿tendrías algún problema si le damos un bonus de $200 millones a Gandhi? No. ¿Tendrás algún problema si le damos $120 millones en bonos a la Madre Teresa de Calcuta? No, no es la cantidad. Es que estás violando el código que te conlleva ser un libro. Estoy de acuerdo en eso, la resignificación de la palabra para entender un nuevo significado. Quizá la percepción de lo que uno tiene como líder es esa persona que ya logró el éxito y que está ahí simplemente logrando más éxitos. Cuando es una persona que ayuda a que las personas de su entorno tengan éxito, creo que es muy rescatable esa parte, que ahorita después de la pandemia y ante la incertidumbre se resignifiquen los liderazgos actuales para que busquen atender los problemas que protegen a la mayoría de la población. El segundo punto que queremos mencionar también era el valor del porqué de las cosas. Creo que es algo sumamente importante que se empiece a plantear desde secundaria, sino que desde primaria, empezar el porqué. Vivimos en una sociedad donde ya tan mecanizada, en donde vamos a la escuela, al instituto educativo y esperamos a salir de la escuela para después conseguir un trabajo, que no nos preguntamos por qué queremos un trabajo, no nos preguntamos por qué estamos gradando, nos acordamos.
Me está marcando. Bueno, ¿qué onda, Chief? No, pero ¿van a estar ahí? Ah, ok, ahí me incorporo. Ya estás, Chief. Listo. Si no, que sea todo. Perfecto. Va. Después de ese anuncio, estamos aquí de vuelta. Estábamos mencionando el valor del porqué y creo que nos quedamos en que cuando tienes tan mecanizadas las cosas que haces, difícilmente te preguntas la razón por la que las estás haciendo. Entonces, creo que Marco lo explicó muy bien. Ahí hay un libro que pueden empezar a leer y para no alargarnos tanto en la charla, vamos a preguntarnos. Una vez que tenemos esta razón del porqué, considero que tú ya tienes tus porqués, Marcos. Me gustaría que nos compartas alguno. ¿Qué es lo que viene como futuro en base a después de todos estos aprendizajes que has desarrollado? El porqué De algún objetivo que tengas. Claro, el porqué es el mismo, ¿no? La forma de llevar a la vida el porqué puede tener muchos matices, ¿no? Y lo vemos, uso un ejemplo quizás muy simple, pero funciona. Steve Jobs. Recordemos, Steve Jobs, el propósito de Steve Jobs siempre fue empoderar al individuo para que el individuo pudiera enfrentarse a las grandes corporaciones. Ese era su porqué. Y lo checábamos, lo podemos ver y todo documentado. ¿Qué hizo Steve Jobs? Steve Jobs hizo Apple, hizo la Mac, hizo Macintosh. ¿Qué pasa después? Sale de Apple, o lo sacan, no vamos a hablar en ese tema. El chiste es que no está, pero sigue teniendo el mismo porqué. ¿Qué hizo Pixar? ¿Qué hizo? No me acuerdo el nombre de la empresa, pero te fijas, siempre con su mismo porqué. Ya no era el mismo, quizás ya no estaba en Apple, pero seguía siendo con su mismo ideal. Regresa, si te recordamos igual, cuando no está, Apple empieza a ir un poquito en declive. Regresa la persona que encarna el propósito de la empresa. Por eso es importante liderazgo. Y regresa a la misma visión que tenía. Entonces, ¿qué empieza otra vez? Empieza a... ¿Qué hizo? iPhone, desafiando a las grandes corporaciones. iTunes, desafiando a las grandes corporaciones musicales. Exacto, todo. Regresó la visión de líder. Entonces, por eso es importante el porqué. ¿Cuál es mi porqué? Mi porqué es ayudar a los demás a que logren lo que ellos quieran. ¿Cómo llevarlo a la vida? No te sabré decir en 5 años, pero sí te puedo asegurar que ese porqué va a seguir siendo exactamente el mismo. Qué chido. Creo que justamente el tener tan claro tu porqué te permite generarte una cultura y una narrativa en base a ese deseo que tienes per se, y las acciones y deseos posteriores que tengas creo que van muy alineados a este primer pensamiento del por qué quieres estar haciendo las cosas. Entonces, al final de cuentas, las cosas que hagas terminan siendo más puras y menos enredadas si realmente tienes el porqué per se a tus acciones. Entonces, lo rescato mucho esa parte, y pues espero que más personas se empiecen a preguntar por qué esas cosas. El porqué, así como el porqué de este video, de esta charla, es también pues meternos en salseo y empezar a encontrar opiniones tanto distintas como acorde. Vamos a meternos un poco en el salseo, que me gustaría saber bajo tu perspectiva, cuáles son los problemas sociales que vienen en la era después del COVID. Problemas sociales, problemas de todo. Yo creo que un problema muy importante que va a existir va a ser a las nuevas generaciones que están creciendo en una era 100% digital, con Zoom, con Google Meet, con lo que sea, ¿no? ¿Por qué va a ser un problema? Porque necesitamos esto. Entonces, si nos acostumbramos, que yo creo que al final la naturaleza es muy poderosa y nada la va a ganar a las cosas que son naturales. Esto es natural. Estar frente a una pantalla dialogando con alguien. Sí intercambias información, pero no es la relación natural. Exacto. Entonces, ¿por qué es importante? Porque yo creo que nos empezamos a limitar en saber cómo expresarnos. Va a ser muy complicado empezar a entablar comunicaciones, empezar a tener esa conversación incómoda. O sea, hoy en día es fácil, te enojas, sin agradar a nadie, lo bloqueas. Listo. ¿Quieres invitar a alguien a salir? Les dices el lado de la ley.
es simple. Entonces esos mecanismos de, fíjate que, oye, quiero invitarte a mi... Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando entremos al mundo laboral, cuando entremos a un ámbito donde se necesite aprender a tener esa conversación incómoda, se necesite aprender a llevar ese diálogo, estamos creciendo sin desarrollar esa habilidad. Que créeme que en algún punto la vamos a necesitar, porque nada parece que va a ganar a lo que es. Porque llevamos más de 50,000 años de historia. Y en 6 meses, en un año, no lo vamos a probar. En algún punto vamos a tener que estar ahí y va a ser complicado. Entonces, eso yo creo que va a ser un gran problema. Entonces, si no tenemos una buena comunicación, sabes perfectamente que de ahí se derivan muchísimos problemas más. Entonces, yo creo que eso para mí sería uno de los más grandes. Sí, creo que concuerdo en que la forma en la que el individuo se esté desarrollando va a ser muy importante en los problemas del futuro, porque justamente una sociedad debe de existir una sociedad para que el mercado pueda funcionar, para que se pueda cuidar a una persona. Justamente entre todos hacemos esta dinámica de sociedad en donde si una persona está mal afecta a la sociedad. Entonces es importante rescatar esa crisis de relación natural entre las personas. A mí me gustaría meternos en un tema de que el hambre puede durar menos, más bien puedes aguantar el hambre menos de lo que puedes aguantar la crisis. Entonces, ¿tú qué problemas ves que vienen a posteriori de los colapsos económicos, de la sobredemanda, todos estos problemas económicos? ¿Qué ves ahí tú? De la economía, sobre la economía mundial. Yo creo que sin lugar a dudas, esto abre pauta a... Sí, definitivamente hay y habrá problemas, pero también veo, que lo mencionamos, cosa que aprovecho y lo reconozco, estos nuevos modelos que se están generando, que estás generando. Empezar a abrir esa brecha que sí va a haber problemas, sí va a haber catástrofes, sí va a haber una recesión económica, ya la hubo. Pero modelos nuevos de política, nuevos modelos de empresas más flexibles, más adaptables, más sustentables, que eso también ahora son principios, no sé si lo quieras abordar o no, pero definitivamente va a haber problemas, pero me gustaría hablar sobre que veo esa luz al final del túnel con personas como tú, que sé que van a encontrar esas soluciones y están encontrando esas soluciones. Ahí estoy un poco ahí es donde empieza toda esta síntesis después de la tesis y la antítesis. Y mi antítesis es que la luz al final del túnel es un tren. La vida es fea y la neta es que como vamos y como estamos distraídos, yo creo que los problemas a posteriori de la pandemia van a venir también mucho por la poca responsabilidad que tenemos con temas tan complejos, por el simple hecho de que nos alienamos de estos temas debido a su gran complejidad. La legislación del agua, la gestión y administración de recursos, la distribución de riqueza, todos estos problemas que creemos que son inalcanzables o que no tenemos la capacidad suficiente para aportar, nos van a hacer justamente que las personas que están tomando las decisiones actuales sean las que estén simplemente jugando a ser político de hoy día. Digo, ahorita acaba el juez de suspender la ley de energía que estaba pasando AMLO. O sea, bendita democracia, neta, si pasaba le iba a estar dando la torre a las próximas 30 generaciones, y no es que ya le dio la torre en el país. Entonces, creo que vienen problemas muy grandes si no tomamos la responsabilidad de empezar a informarnos de los grandes debates que debemos de tener en sociedad. Y los problemas económicos que van a venir nos van a obligar a generar nuevas estructuras sociales en las que administremos los recursos, porque la independencia alimentaria es algo que se está quebrando, y si la persona no puede comer, difícilmente va a tener tiempo para pensar en qué actividades productivas va a generar para la sociedad. Entonces pues vamos a tener un ciclo de delincuencia, de seguridad. Entonces yo veo muy pesimista nuestro futuro. La verdad es que creo que todas las personas que nos estén viendo y las que nos van a estar escuchando deberían de tomar esa responsabilidad, porque de otra manera el tren, la luz que nos termina, pues va a estar. Pero justamente todos estos problemas a posteriori que vienen, me gustaría saber tu perspectiva. ¿Crees que vienen debido al sistema económico político que tenemos actual? ¿Crees que sea debido a años de desigualdad que hemos ido arrastrando? ¿Crees que se debe a redes sociales únicamente? ¿Tú por qué crees que tenemos estos problemas donde la gente no se está interesando en los grandes debates? Yo creo que vas a tener que darme tiempo para esas cosas, ¿no? Okay. Debo iniciar que yo sí veo una luz sin que sea un tren. Ok, qué padre. Yo sí veo una luz al final del túnel.
no hablo de ser positivo, ciego y decir todo va a estar genial. Hablo de que sí estamos mal, sí hay cosas terribles, o sea, no hay que ser ciegos a eso. Pero lo que intento decir es que sí hay una luz al final, que si a lo mejor estamos en penumbras, pero sí podemos divisar en algún punto lejano realmente una luz, y que si trabajamos constantemente, paso a paso, día con día, labor con labor, plan con plan, nos vamos acercando a esa luz al final. Que si estamos en penumbras, no nos lo van a negar, pero lo que sí estamos entrando en debate es que no es un día en sí, es el sol. Entonces, ¿a qué se debe? Sí se debe definitivamente a lo que se ha hecho anteriormente, que nos ha llevado hasta este punto. Pero si igual regresamos, muchas de las necesidades sí se han ido solventando hasta llegar al punto que tenemos ahorita. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Está todo bien, perdón? Sí. Okay. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que, por ejemplo, hablar de pobreza hace 200 años, o hace 100 años, o hace 50 años, no es lo mismo que hablar de pobreza hoy en día. Y tendrás que estar de acuerdo conmigo. No es lo mismo el pobre hace 50 años, si es que le podemos llamar pobre, al pobre que tenemos hoy. O sea, tú puedes decir, la pobreza sigue existiendo, sí, pero no es el mismo el pobre de 50 años que el pobre hoy en día. Y no va a ser el mismo el pobre hoy en día que el pobre de 50 años en adelante. No dudo que sí siga habiendo pobreza, definitivamente. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor el pobre de 50 años en el futuro probablemente sea el rico que estamos viendo hoy, la clase media que estamos viendo hoy, porque los contextos cambian, ¿sí me explico? Entonces, es jugar un poquito con los tiempos, si es que es la correcta manera de decirlo, y recordemos que luchamos con un ideal de bajo los que está creado nuestro país, libertad y de justicia. Lo hermoso de los ideales es que creo que nunca lo vamos a alcanzar, jamás, pero estamos dispuestos a trabajar para alcanzarlos, incluso si nunca los vas a ver realizados. Te voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, ¿cuál fue el propósito de crear Estados Unidos con George Washington y los padres de la patria de Estados Unidos? Es de crear una nación libre donde todos tengan el derecho de alcanzar por sus sueños en igualdad. No recuerdo muy bien, alguien me corrija, pero más o menos es eso, ¿no? Al día de hoy te puedo decir que no lo han logrado, pero personajes como Martin Luther King, que logró la lucha por los derechos civiles, Malcolm X y muchísimos más hoy en día que no vieron su sueño hecho realidad, pero si no hubieran estado ellos, no hubieran dado esos saltos gigantes. Entonces, a lo que quiero llegar es, a lo mejor no lo hemos visto y a lo mejor nos va a alcanzar, pero tú estás dispuesto a trabajar para eso, yo estoy dispuesto a trabajar para eso, y a lo mejor no lo vamos a ver, pero te puedo asegurar que el día que Dios nos llame, porque creo yo, vamos a dejar un solo año en el estado, y los que vengan atrás van a decir, ya ni hizo esto, yo también quiero eso. Y así, quizás en 70 años que están platicando hoy en día, los 10 rayos. O sea, si hubo un avance, no lo logramos todavía, pero sí avanzamos. O sea, cuando ellos dos estaban hablando, o cuando escuches esto otra vez en 10 años. Va, pues ahí me gustaría meter mis ideas invasivas. A ver, lo que estabas preguntando es si el problema actual es debido al sistema económico político que estamos viviendo. A lo que gira el entorno en el que gira mi crítica es justamente analizar en qué al borde del filo en el que estamos desarrollándonos como sociedad, y pues para empezar creo que sería bueno llegar como a unas definiciones para de ahí partir. Tú mencionas que riqueza no era lo mismo que era antes y pobreza no es lo que es ahora. Estoy totalmente de acuerdo, creo que cambian los significados de la palabra debido al contexto. Pero lo que me gustaría definir más es capitalismo. O sea, el capitalismo viene después de Adam Smith, después del libro de La riqueza de las naciones, después del tratado de Bretton Woods. Entonces, ahí les va. El fundador del capitalismo, Adam Smith, menciona que todo lo que no tiene dueño puede ser apropiado. Por ende, si una tierra no tiene dueño, puede ser tuya.
Entonces, en gran parte el terrateniente termina siendo un ladrón porque se termina apropiando de algo de lo que no es suyo. O sea, actualmente para irnos a Marte estamos bajo el mismo esquema. Si él no nos llega, es dueño de Marte. Y ahí empieza el mercado. ¿Qué le vas a decir? Pues, o sea, no está bien. O sea, por el modelo en el que vivimos, no confirma que lo que él esté haciendo esté bien. Y sí, no puedo hacer nada porque yo estoy hasta acá, pero pues, o sea, no, es como que Marte es de una persona si somos una humanidad, ¿sabes? Entonces, al punto al que voy es que iniciamos al inicio de la década de los 20 o de los 19, no me acuerdo bien cómo se ven los años, pero a partir de 1900, pues genera todo este movimiento del capitalismo y todo este show. Y empieza esta clase de nueva relación entre el contratista y el contratado, el patrón y el empleado, que pues son relaciones que se han tenido desde el pasado con el señor feudal y el siervo y todo esto. Entonces son nuevas estructuras de dominio únicamente, pero llamadas de otra forma y utilizadas de otra forma. O sea, para las personas que piensan que la esclavitud moderna no existe, o sea, los invito a ver las amas de casa de los Cumbres, en donde la señora vive ahí, está apartada de su familia, está sin identidad. Entonces, son esclavitudes modernas. El chiste es que estamos llegando a estos problemas, yo creo que porque así como iniciamos esta idea de que los recursos están para servirnos y tenemos que abastecernos de ellos porque Dios proveerá, era una idea donde no entendíamos la complejidad de todo el sistema y todo el entorno de la naturaleza, en donde ahora comprendemos que los recursos son más limitados, en donde después del Foro Económico Mundial del 2015, en donde China, Rusia y Estados Unidos presentaron sus planes de desarrollo para la humanidad, nos dimos cuenta que requeríamos de 5 veces los recursos de la Tierra para poder abastecer esos planes. Y pues fue cuando viene todo este Green Deal del Tratado de París, donde vamos a enfocarnos en reducir el consumismo y todo. Pero el problema es que estamos olvidando que ya todo está mecanizado. O sea, ¿en qué momento decidimos que íbamos a trabajar por dinero? Hay una moraleja o un cuentito que dice que si revivimos a un neandertal o a una persona que era sumamente inteligente antes y la levantamos ahorita y le contamos todos los avances tecnológicos, todas las nuevas formas de vida y así, va a decir que padre, soy libre, ahora no tengo que esforzarme por trabajar, no tengo que esforzarme por comer, porque pues ya no podemos producir. Y le dicen, no papi, ponte a chambear porque si no te nos mueres. Y es como de, güey, o sea, producimos comida para 10 billones de personas, siendo 8 billones de personas, y a pesar de eso tenemos 1 billón de personas muriendo por hambre, o sea, en situación vulnerable. Creo que es necesario que empecemos a sumarnos al debate de cómo estamos mecanizados bajo este ismo llamado capitalismo, así como lo fue el socialismo, así como lo fueron otros modelos del feudalismo. Creo que es necesario que justamente reinventemos un nuevo ismo, porque de otra manera la forma en la que se está distribuyendo la riqueza únicamente es insostenible. O sea, creo que ahorita la pandemia nos está dando el punto para remarcar todos los errores que tiene nuestro sistema. Parto que el hombre más rico del mundo se hizo $1 billón más rico, cuando en contraparte tenemos a 488 nuevos millones de pobres. Entonces, los pobres no se van a desaparecer, son trabajos de años, pero creo que si seguimos bajo esta misma ruedita de engranajes capitalistas, lo único que vamos a hacer es seguir bajo este pensamiento reductivo de que eres lo que consumes, eres lo que pareces, y no importa mucho la forma, no importa mucho el fondo si cubres la forma. Entonces, yo creo que sí son problemas de cómo concebimos actualmente la mecánica social, en donde si tenemos la capacidad tecnológica de generar comida suficiente para alimentar a todo el mundo, no lo estamos haciendo por un problema de gestión y administración de recursos, en donde el intermediario es el dinero, cuando únicamente, y el dinero se convierte en un fin cuando únicamente es una herramienta para llegar a otro fin. Y son justamente, creo que estas resignificaciones que tenemos que hacernos para preguntarnos si el humano trabaja para el dinero o el dinero trabaja para el humano. ¿Cuál es el fin de nuestro trabajo? Avanzar como sociedad y hacia qué fin, hacia qué desarrollo estamos yendo. Ajá, ahora, lo que yo quiero criticar mucho es que en el globalismo la promesa después de los 2000 es que todo el mundo iba a alcanzar el estilo promedio de vida del estadounidense. No se puede, necesitamos 1000 tierras para lograr eso. Entonces íbamos en este avión y ahí empiezo a citar ahí me baso en un libro que se llama ¿Dónde aterrizar? No me acuerdo del autor, pero si pueden ponerlo por aquí abajo para el que lo quiera leer, que menciona que vamos en este avión llamado con el destino al globalismo. O sea,
vamos en este avión que se llama capitalismo y vamos a llegar a una isla que se llama globalización. La globalización es que todos vivimos súper padre, entre todos nos ayudamos y estas dinámicas tecnológicas y de intereses y zonas industriales y todo eso nos van a ayudar, ¿no? El problema es que a mitad del avión nos dimos cuenta que no existía esa isla. No existe esa promesa, no existe esa utopía de que todos íbamos a tener la misma calidad de vida. No todos podemos tener 10 casas, 3 yates y 10 carros. Necesitamos buscar en qué otra isla vamos a aterrizar. Y es justamente ahorita la crisis en la que estamos la humanidad, que no tenemos a dónde aterrizar. O sea, si seguimos bajo la misma línea de consumo, aceleracionalismo, únicamente vamos a perpetuar el problema que tenemos, que es que estamos en la Tierra para consumir en vez de, no sé, hay que empezar a pensar otras cosas. Pero si esa es mi crítica, ya lo que traía atorado. ¿Dónde vamos a aterrizar? Si saben, ahí pongan los datos en los comentarios, porque creo que es muy nutritivo escuchar estas dos perspectivas. Ya le conté un poco de la mía, pero hace rato mencionaste que tú crees en el capitalismo consciente, entonces creo que podría ser una isla alterna a la que podríamos aterrizar en este avión llamado capitalismo. Me gustaría que nos contaras un poco del capitalismo consciente y por qué tú crees que podría ser una isla a la que podemos llegar. Yo creo que es importante recordar bajo qué fue creado el capitalismo. Mencionabas a Adam Smith. También Adam Smith hablaba que, no me acuerdo en qué parte, pero lo menciona. Después, igual, me lo permites, te lo paso para que alguien quiera checar.